Saludamos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hoy en este espacio para Heraldo Multimedia, Heraldo Media Group, una entrevista con Rafa Espino de la Peña, Rafael Espino de la Peña. Yo le digo Rafa por el aprecio y agradezco ese aprecio y esa deferencia. Y hoy, gracias por este espacio, por esta entrevista al consejero de Pemex, al chihuahuense de NATO, al hombre preocupado por cómo está Chihuahua y, por qué no, en un momento dado al aspirante a dirigir este estado. Rafa, buenos días. Hola Pepe, buenos días, gracias a ti por la entrevista y siempre es un placer platicar contigo y con la gente. Yo quise sentar en esto porque, aunque eres un funcionario del Estado federal en el área de Pemex, sigue siendo un chihuahuense. Y Chihuahua requiere que todos los volteen a ver, todos los chihuahuenses lo volteemos a ver para ver cómo está desde tu óptica, Rafa, Chihuahua. Pues mira, yo creo que sí, como bien dices, ahorita estoy colaborando en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos como consejero independiente. Próximamente presidiré el Comité de Auditoría y estoy recorriendo el estado y viendo cómo se encuentra Chihuahua. Y pues desafortunadamente veo que azotado por esta pandemia hay mucha inquietud de la gente y la conclusión del diagnóstico, si se puede sacar alguna, es de que Chihuahua está en una situación de estancamiento económico muy grave. Creo que lo que le falta a Chihuahua son estímulos a la inversión, le falta aprovechar las peculiaridades y las características y las potencialidades del Estado, y creo que el gobierno estatal ha quedado a deber mucho en generar un buen ambiente de negocios que ayude a la población. Nombras dos cosas importantes, potencialidades y posibilidades. ¿No están aprovechadas las potencialidades desde el Estado? Yo creo que no, creo que desafortunadamente se careció de un plan de desarrollo industrial que atendiera específicamente a las características de Chihuahua, y creo que pues están padeciendo los resultados, es decir, ya pasa otro gobierno, hay un saldo pendiente en materia de crecimiento y esto se ve aparejado con esta pandemia que azota al mundo, azota al país y en particular al estado de Chihuahua. Y luego a la pandemia le sumas, bueno, no le sumas, sino vivimos una serie de conflictos. El cierre de puentes por un lado, la baja productividad porque hay caída por la propia pandemia, y luego le vas agregando conflictos al Estado. Hasta llegar al grave conflicto del agua que amenaza fuerte la producción agrícola del Estado, una de las principales del país. Así es, porque digo, yo creo que todo tiene origen en lo mismo, ¿no? En no ceñirse a un plan de gobierno, en no manejar en forma eficiente los recursos y en que no haya un cuidado por la administración pública. No siempre existe una motivación política que se antepone a un plan de gobierno. Entonces esas reyertas políticas que llegan hasta personalizarse afectan mucho el desempeño de las administraciones. Y eso creo que ha sucedido en Chihuahua. Ahorita vemos cómo hay pleitos políticos en los distintos órdenes de gobierno, y pues eso no debe ser. Es decir, Es desorden. uno como gobernante se debe ajustar a un plan que debe conocer la población en su momento, porque es el plan por el que vota. Ese es el programa de gobierno que uno propone, y que ya cuando la población vota a favor de un gobernante, pues debe cumplir desde el principio hasta el final con ese plan de gobierno y no desviarse por intereses políticos particulares. Sin dar una calificación, porque sería muy apresurado darla, ¿qué está pasando con el gobierno de Chihuahua desde esa ya mala relación que existe con la federación? Pues se personalizan los conflictos políticos y no se atiende a los programas de gobierno. ¿Qué está pasando? Pues está pasando que en lugar de cumplir con un programa establecido, se atiende a otros propósitos. Entonces eso desvirtúa todo el programa y entrega muy malos resultados. Déjame te pregunto algo porque sé que lo has estudiado. Sí. ¿Cómo está el agua de los productores de Chihuahua? ¿Cómo está la boquilla? ¿Cómo están las presas que componen nuestro Pues mira, estado? partamos porque hay un tratado firmado el 3 de febrero de 1944
y es un tratado con el que hay que cumplir porque México como nación, como lo ha dicho el presidente de la República, se ve beneficiado de ese tratado, recibe 1.850 millones de metros cúbicos anualmente por parte de los Estados Unidos y entrega a su vez 431.700 millones de metros cúbicos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que la Conagua no ha sido transparente en sus políticas de reparto hasta hace pocos días. Entonces, este tratado, este intercambio de aguas, se maneja por lustros, se maneja por quinquenios, vamos en el ciclo 35, y venía arrastrado un saldo que había que pagarle a los Estados Unidos. Como no se transparentaron las políticas de reparto, hay un temor fundado por parte de los productores de que les iba a faltar el insumo. Y yo creo que aquí lo que faltó fue diálogo. Yo creo que porque es una cuestión técnica. Es decir, ¿dónde está el agua, dónde se reserva y cómo se paga? Falta política. Falta política y falta coordinación entre la autoridad federal con la autoridad estatal. Y eso lo sabía el gobierno del Estado, suscribió un convenio desde finales del año pasado, el tema se politiza, escala el conflicto y se tienen resultados que nadie quiere. Yo creo que esto se pudo haber evitado con mayor diálogo, con mayor coordinación. ¿Tiene arreglo rápido? Tiene arreglo rápido con voluntad y creo que hay que saber cuáles son las obligaciones que tiene el gobierno federal. La gestión del agua a nivel nacional la tiene la Conagua y creo que debe de estar bien representados los agricultores por parte del gobierno del Estado, por parte de los representantes de los distritos de riego, y todo es voluntad de sentarse en una mesa, todo es cuestión de... Ahora hablan, Rafa, de que está en peligro el próximo ciclo agrícola del Estado, el próximo ciclo de producción del 2021. Hay que partir de la promesa que hizo el presidente del ofrecimiento a los productores locales de que no les iba a faltar el insumo. Entonces, si se les garantiza a los productores locales y si están convencidos, pero con una representatividad genuina, porque luego vemos, como ha señalado el gobierno federal, que luego hay intereses particulares de gente que está asusando este movimiento porque tiene privilegios y no se quiere ver afectado en esos privilegios. Entonces hay que ver ¿Tú no tienes nueces ahí? ¿No tienes nogales? No, yo no soy agricultor. ¿Ni ganadero? Ni ganadero. Tengo muchos amigos. Por cierto, Chihuahua es el estado que más reses exportó el año pasado. Entonces no solo tenemos un lugar preeminente en el tema agrícola, sino también en el tema ganadero. Entonces de ahí que el agua es tan importante y de ahí el temor fundado de los agricultores. Ahora, esto de que se habla de que ha habido huachicoleo para favorecer a nogaleros y a ganaderos y a cebolleros, ¿tienes datos de eso? Pues mira, simplemente te digo que hay un aproximado de 6,000 pozos que están en forma irregular, porque en el régimen anterior, en una forma ilegal, con mucha corrupción, se dieron muchos permisos que han sobreexplotado los mantos acuíferos. Entonces todo es parte de lo mismo. La Conagua debe ejercer sus facultades reglamentarias, debe mejorar su revisión y se debe castigar a quien entre en este tipo de prácticas que al final de cuentas afectan el resultado global. Ahorita el agua no ha faltado, como ha hecho el gobierno federal, pero hay que disipar este temor fundado de los agricultores porque es de lo que viven. Y el Estado, la agricultura es una cuestión muy importante, es uno de los estados más relevantes en producción agrícola y hay que dejarlos tranquilos. Y así lo ofreció el presidente de la República. Pero no ha habido una buena interlocución, no ha habido una buena negociación, no ha habido una representación efectiva y eso ha dañado mucho al entorno general. Rafa, tú como chihuahuense tienes todo el derecho y toda la posibilidad, y que así lo estás expresando, de aspirar a gobernar el Estado. Sí. ¿Cuál sería la propuesta, a diferencia de los actuales, a diferencia de lo que ha vivido Chihuahua, lo que propone Rafa Espino para el Estado? Pues mira, yo pondría todo mi esfuerzo en salir de la mediocridad administrativa administrativa. Y del estancamiento económico en el que se encuentra nuestro Estado. Entonces, yo creo que cuando se mejora la economía, se mejora todo y hay que generar las condiciones para que haya un buen ambiente de negocios, porque al final de cuentas, cuando hay inversión, cuando hay estímulos a la inversión y cuando se aprovechan los potenciales del Estado, hay generación de riqueza y distribución de riqueza y hay hasta pago de contribuciones. Entonces, yo ¿qué ofrezco? Pues yo ofrezco que yo no soy un político en el sentido estricto de la palabra, yo no soy servidor público, a la fecha no soy servidor público. Yo siempre me he preparado para administrar
y bueno, pues conozco el nuevo régimen porque he participado y tengo afinidad ideológica con los ideales de la Cuarta Transformación. Entonces ofrezco coordinación en las políticas públicas con la Federación y una buena administración, dejar a un lado la política o la politiquería, como diría el señor presidente, y de concentrarme en administrar. No tengo otro interés más que administrar bien los recursos para Chihuahua y para los chihuahuenses. Algún día, y lo voy a tomar como anécdota, algún día te pregunté cómo veías a Juárez y cómo veías a Chihuahua y cómo veías al Estado, y me hiciste un gesto así de arrugar la cara, hace 2 o 3 años. ¿Cómo lo ves ahora en infraestructura? ¿Cómo está Juárez? ¿Cómo está Chihuahua? Pues le voy a arrugar más porque veo que yo viví aquí hace 30 y tantos años y desafortunadamente veo Juárez en una situación de abandono sin precedente, ¿no? Pasas por el centro y no hay obra pública, las calles están llenas de hoyos, los parques están abandonados, entonces no se merece eso Ciudad Juárez. Yo creo que es la ciudad más relevante del estado en términos económicos y creo que si Juárez está bien Chihuahua, hay que ponerle atención a Ciudad Juárez y hay que aprovechar la vecindad geográfica con el mercado más grande y más importante del mundo, y hay que detonar la economía, hay que estimular la inversión y hay que tratar de generar empleos de mayor calidad. Yo creo que eso es el secreto aquí en Ciudad Juárez. Que lloren porque juegan América y Cruz Azul, entonces que lloren los del América. Vamos a golear mañana en América, es mañana en la noche. Rafa, ¿candidato para cuándo? Pues no lo sé, hay que someternos a los procesos de Morena, entiendo que se va a hacer la presidencia del partido, las dirigencias. Primero etcétera. la presidencia del partido y luego ya entiendo que se va a hacer que va a ser a través de encuestas y pues cualquier método que venga es bueno, que haya transparencia, que se haga de cara a la militancia, de cara a la población y que salga Morena fortalecido con el mejor perfil y que se logre ganar el gobierno del Estado para la Cuarta Transformación, porque es una tarea pendiente. Para cerrar, te voy a dar unos nombres y te pido la primera respuesta que se te ocurra. ¿En una palabra o en varias? En las que quieras. AMLO. Presidente. Armando Cavada. Abandono de Juárez. Cruz Pérez Cuellar. Panista. Gustavo Madero. También panista. ¿Y Javier Corral? Gobernador saliente. Rafael Espino de la Peña, gracias. Gracias por esta plática para Heraldo Media Group. ¿Algo que agregar, Rafa? Nada, nomás agradecerte mucho la posibilidad de dialogar y que siempre tengamos estos ejercicios porque creo seguimos que son pendientes, seguimos pendientes y sabes que independientemente de Heraldo, pues hay una relación y una amistad. Gracias. Mi Pepe. Perdón. Bueno, así. Hoy sí. Gracias. Gracias, maestro.